Eh, Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo unos textos basados en Joe Dispenza y sus ideas sobre, reprogramar la mente. El material que tenemos plantea algo potente, ¿verdad? La idea de que para cambiarlo de fuera, la realidad externa, ya sea el dinero, la salud, lo que sea, primero hay que convertirse por dentro, emocionalmente, en la persona que ya vive eso. Exacto. Va un poco al revés de lo que solemos pensar, ¿no? Vamos a ver cómo argumentan que funciona esto. Precisamente. Vamos a analizar esa idea central, la conexión que postulan estos textos entre nuestro mundo interior, pensamientos, emociones, eso que llaman energía, y lo que nos pasa afuera. Veremos cómo mezclan técnicas de visualización, el cultivar emociones como la gratitud, ¿sabes? Y superar patrones del subconsciente. Usan también conceptos, tomados o inspirados en la neurociencia y la física cuántica, aunque a veces es más una interpretación, una analogía, para apoyar lo que dicen. Interesante eso que comentas del uso de conceptos científicos. Entonces, la idea hoy es entender los mecanismos que proponen estos escritos para, superar nuestras propias barreras. Los miedos, las dudas, el peso del pasado. Y cómo se supone que llegamos a ser esa persona que queremos ser antes de que cambie nada afuera. Eso es, indagaremos en cómo describen la energía personal o el magnetismo y cómo estados como la alegría o el amor propio supuestamente crean una coherencia interna que atrae lo que buscas. Lo fascinante es esa mezcla, ¿no?, de psicología, de la autoeficacia, creer en que puedes, con estas interpretaciones, a veces casi esotéricas, ¿verdad?, aplicadas a la biología y la física. Exploraremos las ideas tal como las presentan, claro. Vale. Uno de los primeros puntos que saltan a la vista en los textos es la necesidad de enfrentarse a los miedos, a las inseguridades. Argumentan que el miedo a lo que piensen los demás o a fallar, pues nos deja clavados, ¿no?, en la zona de confort. Y ahí, dicen, no se crece. Exacto. La idea que repiten es que los errores no son fracasos, son... Sí, y lo conectan con la creatividad y la relación con uno mismo. Sugieren que aprender a estar bien solo, sin buscar fuera todo el rato esa validación, pues libera espacio mental para crear. Ojo, no hablan de aislarse, sino de encontrar una plenitud dentro que luego pues enriquece las relaciones, porque das desde lo que tienes, no desde lo que necesitas. Claro. Ven la soledad como un espacio fértil, necesario para mirarse por dentro y cambiar patrones. Y esa mirada interior nos lleva a una de las herramientas clave que proponen, la imaginación, la visualización. Afirman algo bastante llamativo, que el cerebro básicamente no distingue bien entre algo que vives de verdad intensamente y algo que imaginas con la misma intensidad emocional. ¿Cómo explican esto? Bueno, la propuesta es dedicar tiempo regularmente a imaginar esa vida que quieres, pero con un matiz importante. No es solo verlo, hay que sentirlo, impregnarte de las emociones de esa realidad futura, la alegría de conseguirlo, la gratitud por tenerlo, la paz, lo que sea. Entiendo. La idea de fondo en estos textos es que si haces esto a menudo, el cuerpo empieza a creer que ya está pasando, ¿sabes? Ajusta su química interna. Y esto, argumentan, genera un estado emocional positivo, proactivo, que te haría más receptivo a oportunidades que van en esa línea. A veces lo llaman la ley de la atracción, claro. Entiendo la lógica interna que proponen, sí. Pero también avisan de la resistencia, ¿no? Que cuando intentas cambiar, los viejos hábitos, las dudas, los miedos, vuelven con fuerza. Correcto. Presentan esta resistencia como algo normal, como programas automáticos que intentan mantener lo conocido, el status quo. Y la estrategia que sugieren no es pelearse de frente con esos pensamientos o emociones, sino observarlos, Con distancia. reconocerlos como patrones viejos Ajá. y, conscientemente, volver a llevar el foco a donde quieres, practicando activamente las emociones del futuro. Aquí es donde meten la meditación como herramienta clave. La meditación para gestionar esa lucha interna. Sí, la presentan como una práctica para crear espacio, ¿sabes? Para poder observar tu propia mente sin creerte todo lo que te dice, sin identificarte automáticamente con cada pensamiento o emoción. Esto, según explican, te permite elegir dónde pones la atención.
deliberadamente. ¿Vale? Sugieren empezar poco a poco, claro, buscar momentos de silencio, de autoobservación. Afirman que esta práctica regular puede influir positivamente en todo, ayudando a mantener ese estado interno deseado a pesar de las viejas inercias. Incluso hablan de alcanzar estados de fluidez o esas experiencias cumbre más a menudo con estas prácticas. Esos momentos en que sientes que todo fluye, que estás a tope. Sí, Y dicen que no es algo solo para deportistas de élite o místicos. efectivamente. Lo ponen como una consecuencia de elevar tu energía, como dicen ellos, y expandir la conciencia con la meditación y el enfoque intencional. Pero también hablan de la resistencia externa, o sea, la posible falta de comprensión de amigos, familia, ante estos nuevos hábitos. Claro, que te miren raro si te levantas a meditar o si te pones a visualizar. Eso es, lo enmarcan como una señal de que te estás saliendo de la normalidad o de lo que llaman una especie de trance colectivo. Hablando de salirse de la norma, hay una reflexión sobre el éxito que me llamó la atención. Dicen que la felicidad real no está tanto en llegar a la meta, sino en disfrutar del camino, del crecimiento. Y mencionan algo curioso, que muchas personas de éxito, según estas fuentes, suelen ser generosas, como si el universo les diera recursos porque sabe que los van a compartir, aunque avisan de no buscar el éxito solo por egoísmo, claro. Esa idea del proceso conecta con la confianza. Usan una analogía muy simple, la diferencia entre ir a un examen sin estudiar y ir sabiéndote el tema. La preparación te da seguridad. Claro, lógico. Lo aplican a cosas como entrevistas de trabajo. Si te has preparado a fondo, vas con otra confianza. Critican también la cultura de lo inmediato, ¿no? Redes sociales, comida rápida, y proponen buscar un equilibrio. Pasar tiempo en la naturaleza, hacer ayunos de tecnología para reconectar contigo mismo y ver si estás construyendo algo con sentido o solo acumulando placeres rápidos. Y la conexión mente-cuerpo es un tema recurrente, ¿verdad? Sugieren que pequeños cambios físicos, como ponerte más derecho o respirar hondo, pueden cambiar tu respuesta al estrés y tu energía. Sí, vuelven a la idea de que la energía que proyectas, que viene de tus pensamientos y emociones, influye en lo que atraes. Mencionan investigaciones propias de Dispensa, donde afirman que entrar a propósito en emociones elevadas, manteniendo una intención clara, puede literalmente recablear neuronas para alinearte con ese futuro. Recablear neuronas. Romper los patrones condicionados por el pasado. Eso es fundamental para ellos. Abordan también lo que llaman la parálisis por análisis, ¿no? Eso de saber lo que tienes que hacer, pero no hacerlo. Exacto. A veces lo relacionan con la sobreestimulación de hoy en día, las redes sociales, por ejemplo. Ya. Y la solución que proponen vuelve a la intención. Empezar el día conscientemente, eligiendo tu estado mental y emocional, entendiendo que cómo percibes y usas el tiempo es crucial, la percepción del tiempo. Usan el ejemplo clásico, creo que atribuido a Einstein, de que una hora puede parecer eterna o pasar volando según con quién estés o qué hagas. Sí, para ilustrar que nuestra vivencia del tiempo es subjetiva, psicológica. Y recalcan una idea potente. El futuro siempre llega como una hora. El presente es el único momento donde realmente tenemos poder, pero a menudo lo vivimos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, por lo que falta. Y ahí es donde entra de lleno la noción del campo cuántico o el universo como una inteligencia que responde. La interpretación que dan estos textos es que este campo funciona siempre en presente, respondiendo a la calidad de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestros sentimientos ahora. O sea que si pides desde la angustia o la sensación de que te falta algo, Argumentan que solo puedes atraer más de lo mismo, porque esa es la señal que emites. ¿Entiendes? claro, En cambio, cultivar a propósito las emociones del futuro deseado, gratitud, abundancia, amor en el presente, crea, según ellos, esa coherencia cerebro-corazón, y eso amplifica tu señal y te convierte en un imán para experiencias que encajen con eso. Entonces, volvemos a la idea central, que parece casi un mantra en estos textos. Para cambiar algo en tu vida, tienes que convertirte primero en la persona que ya vive esa nueva realidad. exactamente. La creación va de dentro hacia afuera. Sentir la transformación por dentro antes de verla afuera. Ese es el eje. Sobre eso gira todo lo demás. Incluso lo aplican a las relaciones. Hablan de equilibrar las energías femenina, intuición, magnetismo, ser, y masculina, acción, dirección, hacer, que dicen todos tenemos. Ah, sí, lo mencionan.
Sugieren que una energía femenina bien cultivada, basada en el amor propio, en estar llena por dentro, atrae de forma natural, sin tener que perseguir. Y un desequilibrio, a menudo, por cómo nos han educado, que reprime una u otra, pues puede llevar a relaciones basadas en la necesidad o el control. Y el amor propio aparece como la clave para ese equilibrio interno. Cultivarlo, explican, no es ser egoísta, sino aceptarte, validarte tú mismo, operar desde un lugar de suficiencia interna. Ajá. Y esto, argumentan, te hace magnético para relaciones sanas, auténticas, porque dejas de buscar fuera lo que ya tienes dentro. La clave no sería cambiar al otro, sino cambiar tú. Refuerzan esta idea con el concepto de que todo es energía. Nuestro cuerpo, dicen, genera un campo electromagnético que está influido por nuestros pensamientos y emociones dominantes. Un campo energético. Sí, y este campo interactuaría con el de los demás, incluso antes de hablar. Un estado interno de ansiedad o miedo emitiría una frecuencia que otros notan, aunque sea inconscientemente. Y cultivar gratitud, alegría, amor propio, al crear esa coherencia cerebro-corazón, pues expandiría tu campo y tu magnetismo personal. Pero alertan de que no es solo soñar despierto, ¿verdad? O pensamiento mágico. De hecho, proponen cambiar el nombre de los tableros de visión, vision boards, a tableros de acción. Exacto. La visualización y el sentimiento son el primer paso, el ensayo mental. Pero luego es imprescindible actuar, moverse en el mundo físico, cuidar la salud, hacer contactos, ir a citas si buscas pareja, ahorrar si buscas riqueza. Pasos concretos. Sí, la acción es indispensable en este modelo. No es solo sentarse a meditar y esperar a que llueva café del cielo. Claro. Es usar la meditación y la visualización para convertirte en la persona capaz de dar esos pasos. De forma inspirada, efectiva, superando miedos y la tendencia a dejarlo para mañana. Y vuelven a usar la física cuántica con lo del entrelazamiento. Explican de forma sencilla cómo dos partículas que han interactuado pueden quedar conectadas. Sí. De forma que lo que le pasa a una le afecta a la otra al instante, da igual la distancia. ¿Cómo llevan eso a la vida diaria? Bueno, aquí es donde la interpretación se vuelve más audaz, digamos. Usan el entrelazamiento cuántico como una analogía o quizá como un posible mecanismo para sugerir que nuestra conciencia, nuestros pensamientos, intenciones no están separados del mundo, sino conectados intrínsecamente a él a través de ese campo cuántico. Plantean que al cambiar nuestro estado interno de forma coherente, podríamos estar influyendo directamente en ese campo y, por tanto, en la realidad que se nos presenta. Reconocen que es una frontera donde la ciencia y la espiritualidad, parecen tocarse. Mencionan incluso ejemplos de sincronicidades, ¿no? Esas coincidencias con significado que dicen ver en sus talleres. Sí. Como el caso de una artista que visualizó algo específico y de repente recibió varias llamadas sobre eso en poco tiempo. Dicen que la probabilidad matemática es muy baja para que sea casualidad. Correcto. Interpretan estas sincronicidades no como azar, sino como la respuesta del campo a la calidad de la energía o la firma electromagnética que la persona está emitiendo. La idea es que nuestra conciencia vibra a una frecuencia que depende de nuestros pensamientos y emociones dominantes, ¿sabes? Y esta vibración resonaría con potenciales parecidos que ya existen en el campo de posibilidades. Es como si, al cambiar tu sintonía interna, empezaras a ver información y oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que antes no captabas. Citan incluso algún estudio interno con gente escéptica que supuestamente mostró más coincidencias significativas al practicar estas técnicas. Y hacen hincapié en confiar en la intuición, ¿verdad? No como algo místico, sino como el sistema nervioso captando información sutil de ese campo. Esa corazonada sería el cuerpo registrando algo antes que la mente consciente. Sí, lo ven como una guía interna que se afina al calmar la mente y cultivar la coherencia. El mensaje final es que el universo, o este campo, responde a quienes estamos siendo en cada momento. A nuestra firme energética global, pensamientos, emociones y acciones alineadas. Es la gente adecuada. Es lo que llaman tiempo divino, que no es un calendario, sino el momento en que tu energía interna está alineada con lo que quieres manifestar. Entonces, la elección parece ser si dejamos que esto funcione por defecto, con nuestros patrones inconscientes y reacciones automáticas, o si tomamos las riendas y empezamos a diseñarlo conscientemente. Sin esperar al momento perfecto, sino empezando ya. Esa es la propuesta central, empezar ahora mismo.
Por ejemplo, con una meditación por la mañana, eligiendo conscientemente qué emociones quieres sentir hoy, programando tu mente y cuerpo para el futuro que quieres, en lugar de revivir el pasado una y otra vez. Ven los viejos patrones de adicciones emocionales como redes neuronales que se pueden debilitar y reemplazar por otras nuevas, repitiendo nuevas elecciones mentales y emocionales. Cada nueva elección refuerza un nuevo circuito. Bien, creo que hemos cubierto las ideas principales de estos textos sobre reprogramación mental. Si tuvieras que resumir los puntos clave que hemos sacado, claro. A ver, lo primero, la premisa base. Nuestro estado interno, pensamientos claros y emociones elevadas, en coherencia, precede y moldea activamente la realidad que vivimos. Segundo, la importancia vital de superar las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, miedos, dudas, patrones antiguos, y la resistencia al cambio, tanto la de dentro como la de fuera. Ajá. Tercero, el concepto de energía o magnetismo personal que se cultiva con estados como la gratitud y el amor propio, y que supuestamente crea coherencia y atrae lo deseado. Cuarto, la necesidad sí o sí de combinar el trabajo interno con la acción externa alineada. No vale solo consentir. Importante eso. Y quinto, el uso de conceptos como el campo cuántico y la sincronicidad como un marco, interpretativo para explicar cómo la conciencia podría interactuar con la realidad. Un énfasis muy fuerte en la autotransformación como paso previo indispensable para el cambio externo. Perfectamente resumido, la transformación empieza dentro, convirtiéndote activamente en la persona capaz de vivir esa realidad que anhelas, incluso antes de verla. Se sugiere que el universo o ese campo cuántico responde a quién eres vibracionalmente, en presente. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues la propuesta de fondo de estos textos es que tenemos bastante más influencia sobre nuestra vida de lo que solemos creer y que la palanca principal de ese poder está en gestionar conscientemente nuestro mundo interior. Lo cual nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Justo. A ver, dejando a un lado por un momento si los mecanismos cuánticos o energéticos que describen estas fuentes son explicaciones literales de cómo funciona el mundo o si son metáforas muy potentes. ¿Hasta qué punto la creencia firme, mantenida en nuestra propia capacidad de cambiar, combinada con la práctica diaria disciplinada de cultivar estados mentales y emocionales positivos, podría por sí sola provocar una transformación real en nuestras vidas? ¿Podría ser que los cambios psicológicos profundos y los nuevos comportamientos que eso inspira sean suficientes para explicar muchos resultados sin tener que invocar una interacción directa con un campo externo? ¿O existe de verdad esa interacción más allá de la psicología? Es una pregunta sobre la naturaleza de la mente, de la realidad, que desde luego da que pensar y seguir explorando.